Un testigo del caso Plaga cuenta cómo se realizaban pagos y se hacían favores al entonces presidente de la Corte, Iván Saquicela, y a otros jueces. Información de la computadora del ex vicepresidente Jorge Glass revela cómo se planificaba el juicio político contra la fiscal Diana Salazar y los intentos del correísmo para echar abajo el juicio del caso Sobornos. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora y geografía accidentada impiden apagar 3 incendios forestales en Quito que han destruido 435 hectáreas de vegetación. La solución a la falta de medicinas y entrega de turnos en el Seguro Social se aplaza una vez más. 55.000 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía abandonaron las clases en el periodo 2023-2024 y Televistazo cuenta los motivos. Por un daño en la unidad de procesamiento de petróleo, Petroecuador suspende las operaciones de la refinería de Esmeraldas y adelanta su mantenimiento, que durará 65 días. Un dron cargado con 40 libras de explosivos sobrevoló la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Aterrizó en su techo, que fue destruido en parte tras una explosión controlada de la policía. Las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil lo intervinieron luego de la denuncia del familiar de una paciente que fue mordido por una rata. Con una misa multitudinaria puso fin a su viaje a Indonesia el Papa Francisco, un país con la mayor población de musulmanes en el mundo, pero tolerante a convivencia entre religiones. La selección ecuatoriana definió el reemplazo de Ángelo Preciado en la defensa para el juego ante Brasil. Amigos, buenas noches. Estamos listos con la información más relevante de la jornada aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El candidato presidencial y expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el juez Felipe Córdoba resultaron salpicados por el testimonio de Michael Hernández, procesado en el caso Plaga. Según el testigo, ambos recibieron pagos por intervenir en la justicia, informa Jacqueline Rodas. Michael Hernández, hombre influyente de la función judicial y ahora preso, decidió hablar de la corrupción en la Corte Nacional y de las pugnas en el Consejo de la Judicatura. Él fue uno de los directores de Wilman Terán y socio del prófugo Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero. Hernández contó que consiguió doctorados honoris causa de una universidad de México para Terán, el juez Felipe Córdoba y el entonces presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. El viaje de los dos últimos lo pagó una empresa que tenía procesos legales pendientes. Me presentó a José Román Cabrera, accionista de Tubo Rival. Esta empresa compró los tickets aéreos, las reservas del Hotel 5 Estrellas. El viaje costó unos $20,000. Estuvo Iván Saquicela, Felipe Córdoba, Andrés Valencia y yo. En las reuniones se hablaba de que estos empresarios tenían temas tributarios y laborales en la Corte Nacional de Justicia y en la provincia de Azuay. Según Hernández, estuvo en una reunión en un restaurante de Quito entre Iván Saquicela, Felipe Córdoba y un directivo de la empresa china Railway para hablar de un recurso que esa compañía tenía en la Corte por $59 millones contra el Ministerio de Educación. Tiempo después, supo que se resolvió a favor de la empresa china y que Saquicela recibió $30,000. El procesado también dijo que en otro caso intervino el juez Felipe Córdoba, que él recibió el dinero por esa gestión y se lo entregó en efectivo. Dijo que existían $20,000. Miguel Ángel Angulo hizo la entrega. Dejó en mi oficina esa cantidad para que pueda ser entregada a Felipe Córdoba. Yo vine acá a la corte. Íbamos a salir en esa noche. Le entregué. No conté. Fuimos a darnos una vuelta y ahí me adeudaba un libro y me dio $2,200. Hernández estuvo en medio de las pugnas por la terna de la Corte Nacional para presidente de la Judicatura, cargo que finalmente obtuvo Wilman Terán, luego de un acuerdo con Saquicela y su primo, según el testimonio. La condición que se le puso a Wilman Terán es que una vez elegido se tenga una reunión reservada con su primo Virgilio Saquicela para que se pueda distribuir las direcciones provinciales y nacionales. Esta conversación fue bastante amena. Duró hasta las 2 de la mañana. Al día siguiente, Wilman Terán cambió sus números y no volvió a contestar. Michael Hernández contó que se reunió con Felipe Córdoba en 7 ocasiones. La última lo grabó y ese audio está en manos de la Fiscalía. En total, el procesado narró 12 hechos que incluye favores solicitados por otros jueces nacionales, pagos a un juez electoral, gestiones ilegales ante jueces anticorrupción y más pedidos de Iván Saquicela para arreglar sumarios disciplinarios
cambios de personal y evitar sanciones a funcionarios. Saquicela, quien hoy es precandidato a la presidencia de la República, escribió en sus redes sociales que esto es una venganza del correísmo, que Hernández es un mensajero de Terán y que demostrará que todo lo que ha dicho es falso. El juez Córdoba, en un corto comunicado, dice que son infamias que desvirtuará, que tiene su conciencia tranquila y comparecerá a la Fiscalía cuando lo requiera. Y sobre este mismo tema, la Fiscalía informó que con base en lo manifestado por el testigo protegido Michael Hernández, abrirá las investigaciones correspondientes ante la posible comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Y parte del contenido de una computadora periciada de Jorge Glass fue incluido en el expediente El Caso Plaga. Se registraron archivos que dejan ver la hoja de ruta del correísmo para impulsar un juicio político de destitución de la fiscal general Diana Salazar. Fabiola Santana con los detalles. El juicio político que persigue destituir a la fiscal general Diana Salazar ha estado en el radar de la Revolución Ciudadana desde hace más de un año. Lo demuestra parte de los archivos del computador de Jorge Glass que fueron periciados y publicados por la Fiscalía este miércoles en el caso Plaga. Uno de los documentos es de abril de 2023 y se titula El momento llegó, juicio político, con una foto distorsionada de la fiscal Salazar en audiencia. Es una hoja de ruta para sustentar e impulsar el proceso. En la introducción se señala que la fiscal actúa con cálculos políticos. En sus metas y objetivos están conseguir votos para destituirla. Incluye definir previamente los casos y una campaña comunicacional. Concluye con una hoja de ruta, alerta de riesgos y recomendaciones y registra la necesidad de realizar una fuerte operación política con otras bancadas. También contiene un archivo elaborado un mes después, denominado Acta Acuerdo Mayo de 2023. Es el borrador de propuesta de acuerdos entre Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Constan 5 pedidos de cargos en el Legislativo, la primera vicepresidencia del Parlamento, una vocalía en la Comisión de Administración Legislativa, 5 presidencias de comisiones y 6 vicepresidencias de comisiones. En mayo de 2023 cursaba el juicio político contra Guillermo Lasso y el cambio de autoridades legislativas. Virgilio Saquicela buscaba apoyos para su reelección. Finalmente fue reelegido con votos del correísmo, pero el presidente Lasso llamó a muerte cruzada y disolvió la asamblea. En noviembre, con la instalación del nuevo Parlamento, la asambleísta Gisela Garzón presentó la primera solicitud de juicio político contra la fiscal. Y en mayo, el asambleísta Héctor Valladares sumó un segundo pedido. Estos archivos muestran que la intención del correísmo de sacar del cargo a Diana Salazar ha sido latente. Y el juicio político a la fiscal Salazar se reactiva y está a días de iniciar su trámite en la Comisión de Fiscalización. La funcionaria pidió que se retome el proceso porque mejoró su condición de salud, pero además ha expuesto otros argumentos para enfrentar de una vez ese proceso. Patricio Díaz tiene más detalles. La Asamblea reactivó el juicio político a la fiscal. Diana Salazar anunció hace 2 semanas que había superado la condición de riesgo de su embarazo y pidió al legislativo retomar el juicio en su contra. No fue lo único que dijo. Sus razones van además por la línea de impedir que se debilite a la fiscalía y se intenten frenar las investigaciones que lidera. Para ella, el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones, en la política y en algunos medios digitales, creando un triángulo que, según dijo, impulsa lo que calificó como un narcojuicio. Con esto pretenden distraerla de sus labores y no lo van a conseguir, ha repetido la funcionaria, sentenciando que el objetivo es alcanzar impunidad. Sobre todo el caso Plaga ha demostrado cómo algunos partidos políticos, uno en especial, han sido tocados por el narcotráfico y también por la delincuencia organizada. El momento también le es favorable porque las bancadas legislativas, excepto el correísmo, han anunciado que no van a apoyar el juicio y menos una destitución. Es decir, no hay los 70 votos para censurarla. El juicio político que enfrentará la fiscal general tiene 2 interpelantes del correísmo que la acusan de incumplir funciones. Gisela Garzón dice que hubo demoras en la investigación de casos como Encuentro, León de Troya, INA Papers, entre otros.
Héctor Valladares, la señala por supuestamente no actuar ante alertas de la UAFE sobre lavado de activos. Salazar anunció que enfrentará el juicio de forma técnica y jurídica y que no se prestará para el show político. El inicio del juicio contra la fiscal Salazar depende de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Ella debe convocar a los miembros de la mesa para empezar el trámite. Nuevos allanamientos en el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en el concurso para la designación de jueces de la Corte de Justicia declarado nulo en enero pasado. 2 ex asesores de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, fueron detenidos. Paul Romero prepara un informe. Este jueves la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de Talento Humano y de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura del edificio matriz en Quito por el caso Pantalla. Es una investigación por tráfico de influencias durante un fallido concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, impulsado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ahora preso por el caso Metástasis. El concurso se declaró nulo en enero de este año, cuando el entonces presidente de la Judicatura, Álvaro Román, denunció irregularidades en todas las fases del concurso, como violación de los principios de seguridad jurídica, transparencia, igualdad, no discriminación, entre otros. 2 ex asesores de Terán fueron detenidos, según la Fiscalía, que justificó el allanamiento de la Judicatura porque ese organismo no respondió 8 pedidos de documentación relacionada con el caso. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura señaló que proporcionó las facilidades necesarias para que el allanamiento se cumpla, garantizando en todo momento la cooperación plena con las autoridades competentes. Por el caso Pantalla, la Fiscalía ya había realizado allanamientos en abril pasado en Quito, Tumbaco, Ciudadela, Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón, donde recabó información del fallido concurso. Incendios. Combate cuesta arriba. En Quito, 3 incendios forestales continúan. 357 bomberos más personal de apoyo trabajan para sofocar las llamas, pero las condiciones climáticas dificultan esa tarea y en la capital los días son soleados y los vientos fuertes. Ariana Bermeo con la actualización de estas emergencias. Los incendios se mantienen en 3 sectores un día después de su inicio. En Pifo, Nayón en el oriente de la capital y Chilibulo en el sur. El fuego consumió al menos 435 hectáreas de sembríos de cebada, trigo y alfalfa, pero principalmente de eucalipto y vegetación seca. La madera y el viento de 60 kilómetros por hora han propiciado que las llamas se aviven y que a pesar de que 357 bomberos trabajan en las zonas afectadas, no hayan podido sofocarlos. Este martes se sumaron a esta tarea 49 bomberos de Ambato y Santo Domingo. Sin embargo, el incendio se propaga en Itulcachi y llegó hasta la quebrada del Puente del Chiche. 3 helicópteros son parte de las labores para apagar el fuego, pero su uso es limitado y depende del clima. La velocidad del ambiente, la temperatura, la radiación, la posición de los incendios, el viento como genera, el humo se va hacia ciertos lugares. No es tan fácil hacer el combate con los helicópteros. El barrio La Cocha de Pifo es uno de los más afectados. El humo cubre este sector que tiene alrededor de 1,000 habitantes. Hasta el momento se contabilizan 20 cabezas de ganado muertos, pero lo que más les preocupa es que el fuego está cada vez más cerca de la zona habitada. La preocupación es de que llegue a nuestras viviendas y esté afectado, como ayer fue afectado algunos galpones de aquí abajo. Saber que personas están en la parte de abajo queriendo sacar a sus animales, las llamas consumían, árboles se caían. En una entrevista radial, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que el incendio de Chilibulo fue controlado. Sin embargo, no se puede asegurar que está extinto, mientras que el de Nayón no se ha propagado. Se espera que durante esta noche se enfríen los puntos calientes en ambas zonas. Un informe preliminar señala que los incendios fueron provocados.
De igual forma, en otros puntos del país, las emergencias forestales siguen incrementando. 6 nuevos incendios arrasaron ayer con cientos de hectáreas de vegetación. Gran parte de los territorios quemados corresponden, de hecho, a reservas ecológicas. Ese miércoles hubo 6 nuevos incendios forestales en la sierra. En la Tacunga se quemaron los páramos de Quinchibana, en el Parque Nacional Cotopaxi. El fuego está activo y consume 200 hectáreas de vegetación de la parroquia Mulaló. A 24 kilómetros de ese sitio está la Reserva Ecológica Iliniza, donde otro siniestro ha quemado 550 hectáreas. Las llamas se extendieron a los cantones Mejía, Sicchos y La Tacunga. Nosotros pudimos apreciar cómo los animalitos corren por nuestros pies, hemos visto conejitos todavía saliendo de sus guaridas, hemos visto nidos de los pajaritos ahí completamente calcinados. El Ministerio de Ambiente sumó a 30 de sus guardaparques para que ayuden a 100 bomberos que desde el martes intentan controlar la emergencia. Un nuevo incendio ocurrió la tarde del miércoles en el cantón Gonzanamá, en Loja. Las llamas consumen 10 hectáreas en el sector Corral Chico de la parroquia Nambacola. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el 20% del servicio de agua potable está afectado debido a daños en las tuberías. Mientras en la parroquia Quinara del cantón Loja, el incendio sigue activo. Son 2.776 hectáreas que se quemaron. Ese miércoles el helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizó 5 descargas de 1.000 litros de agua para controlar el fuego. El régimen de Nicaragua excarceló a 135 presos políticos y los envió a Guatemala. La liberación se dio con mediación de Estados Unidos, pues el grupo incluye a miembros de una organización religiosa con sede en Texas. Los 135 prisioneros políticos excarcelados arribaron este jueves a la ciudad de Guatemala en un vuelo alquilado. Fueron liberados luego de meses de mediación entre Estados Unidos y el régimen de Daniel Ortega, que los mantenía prisioneros por considerarlos una amenaza para la nación. ¡Vivan! El Papa Francisco participó este jueves de una misa multitudinaria luego de haber tenido un encuentro interreligioso durante su visita a Indonesia. Es el país con la mayor población de musulmanes en el mundo, con prácticas moderadas del Islam, pero también con intolerancia y fundamentalismo. En este territorio viven unos 9 millones de católicos, informa Pedro Jiménez. Es el último día de actividad del Papa Francisco en Indonesia, país de Asia donde inició esta semana su viaje apostólico número 45. El estadio de Yakarta, con capacidad para 85.000 espectadores, ha sido el escenario de una misa multitudinaria donde hizo un llamado al diálogo y la fraternidad religiosa. Indonesia tiene 275 millones de habitantes, una inmensa mayoría son musulmanes y solo 9 millones profesan la religión católica. Y quizás uno de los mayores símbolos de esta convivencia es la cercanía de la Catedral Santa María de la Asunción, ubicada al frente de la mezquita Istiklal, la más grande de Asia, con capacidad para 250.000 personas y que están unidas por el llamado Túnel de la Amistad. En ese pasaje subterráneo se realizó un encuentro interreligioso liderado por el Papa Francisco y el gran imán de Indonesia, Nasaruddin Umar. En una declaración conjunta expresaron su preocupación por la deshumanización causada por la generalización de los conflictos y el uso de la religión como instrumento en situaciones violentas. Firmaron además una declaración sobre la fraternidad humana, la segunda del Papa Francisco en un país de mayoría musulmana, luego de su visita a Abu Dhabi en 2019. En el encuentro estuvieron representantes de 6 confesiones reconocidas oficialmente en Indonesia: el Islam, protestantismo, el catolicismo, budismo, hinduismo y confucianismo. Francisco cierra así la primera etapa de este viaje de 12 días por Asia y Oceanía, que lo llevará también, a partir de mañana, a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Nuevamente el techo de la cárcel La Roca fue destruido cuando la policía detonó un dron que tenía 40 libras de explosivos. Diego Cuenca informa que a pesar de los daños, los 78 presos continuarán en ese reclusorio. Otra vez, una explosión destruyó el techo de la cárcel La Roca en Guayaquil.
Ocurrió porque la policía tuvo que detonar un dron de uso agrícola que cargaba 40 libras de explosivos cuando aterrizó en el techo de esa prisión de máxima seguridad. Aunque las autoridades no saben quién y desde dónde estaban piloteando esa aeronave, el ministro de Defensa aseguró que fue un atentado. Tenemos la sospecha de que la intención detrás de este atentado era el provocar el traslado de los PPLs fuera de La Roca hacia otros centros penitenciarios. Según la policía, a las 4 de la madrugada recibieron la alerta de que el dron estaba en la cubierta de esa cárcel. Pero 6 horas después, tras inspecciones aéreas, el bloque de seguridad decidió que tenían que explotar la aeronave de manera controlada. Para eso evacuaron a los presos en un lugar seguro dentro de ese mismo centro penitenciario. No es la primera vez que atacan esa cárcel con la misma modalidad, pues el 12 de septiembre del año pasado, un dron de similares características con explosivos aterrizó en ese techo que también fue destruido. En esa cárcel hay 78 presos, entre ellos cabecillas de las bandas criminales y exfuncionarios como el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ex asambleísta Pablo Muentes, quien está procesado por delincuencia organizada en el caso Purga. Las autoridades anunciaron que pondrán francotiradores en ese complejo penitenciario para que derriben drones que se acerquen al perímetro. Ecuador está listo para su gran desafío ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas. La tricolor ya definió su 11 titular para el partido. Teo, la selección también ya viajó a Brasil. Sí, el equipo nacional ya se encuentra camino a Curitiba, que va a ser la sede del partido internacional. La Tri juega mañana. Si eres fanático del fútbol y de la selección nacional de Ecuador, no querrás perderte ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Puedes encontrar paso a paso cómo acceder a la transmisión en vivo. Solo debes de escanear el siguiente código QR que ya aparece en tu pantalla y puedes ingresar para vivir la gran fiesta del fútbol. Este fin de semana habrá reprogramación de vuelos por el cierre de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento. Adriana Bermeo tiene más información sobre otros avisos y servicios para la ciudadanía. Este sábado, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá operaciones desde las 2 hasta las 12 horas debido a trabajos de mantenimiento en la pista. 33 vuelos nacionales e internacionales han sido reprogramados. Los pasajeros deben consultar con la aerolínea su horario. Los próximos cierres por mantenimiento serán el 14 y 21 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre se pagará la compensación a aquellos que fueron miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones anticipadas y en las 2 consultas del 2023. El CNE extendió el plazo que vencía el 30 de agosto. Para cobrar los $20 por comicio se debe presentar la cédula de identidad en las ventanillas del Banco del Pacífico. Desde este jueves y hasta el sábado se cerrará el puente de la Unidad Nacional en Guayas, de 9 de la noche a las 5 de la madrugada. Se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en el tramo La Puntilla-Guayaquil. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que se cerrará un solo carril. Cuando se concluya con su limpieza, se inhabilitará el siguiente. El paro en Colombia por el incremento del precio del diésel tiene efectos ya en la frontera norte. Afecta el flujo de carga internacional de Ecuador y Colombia que circula normalmente por el puente de Rumichaca. Esto genera pérdidas que llegan a los $2 millones por día para el gremio transportista de Carchi. El paro de transportistas colombianos mantiene cercada la ciudad de Ipiales en 3 puntos neurálgicos de la vía panamericana. Como resultado, la carga desde el interior de Ecuador no está siendo enviada a la frontera. Normalmente por el puente internacional de Rumichaca salen 120 camiones de carga e ingresan 400. Pero a la zona de aforo de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi ha dejado de llegar el 80% y lo poco que arriba permanece en espera en las áreas de almacenamiento.
que es totalmente una pérdida para la provincia, para el país. El transporte, al ser la columna vertebral, no tenemos la actividad en hoteles, en restaurantes, en mecánicas, en taxis, en buses. En Carchi operan 110 empresas de transporte internacional de mercancías, cuyo nexo principal es el puente de Rumichaca. Sin embargo, los cierres de vías en Colombia, que este año ya suman 39, afectan el flujo de este corredor, reduciendo su competitividad y la dinámica comercial en un 50%. El paro en la ciudad vecina de Ipiales va subiendo de tono y camiones y camionetas de placas ecuatorianas que se acercan a los puntos de bloqueo son perseguidos por manifestantes para ponchar sus neumáticos. Es casi imposible internarse vía terrestre. Según el gremio del transporte pesado de Carchi, la paralización del comercio internacional por este paso genera pérdidas por $2 millones cada día. Francia tiene nuevo primer ministro. El presidente Emmanuel Macron escogió a Michel Barnier para que integre un gabinete de unidad luego del triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas. Sin embargo, Barnier es un experimentado político de centrista y se espera que tenga fricciones con el ala más radical de la oposición que presiona por espacios de poder. La negociación política se había postergado hasta que concluyeran los Juegos Olímpicos en París. República Democrática del Congo, el país más afectado por Mpox, antes conocida como viruela del mono, recibió hoy el primer lote de vacunas. La campaña de inoculación buscará proteger a los más vulnerables y detener la propagación de la enfermedad. La Agencia de Salud de la Unión Africana anunció que un primer envío de 100.000 dosis de vacunas Mpox llegó a la República Democrática del Congo. Fueron transportadas en un avión desde Dinamarca y recibidas por organismos de salud en el Aeropuerto Internacional de Kinshasa. Ese país es el centro del brote de Mpox, con 19.000 casos y 650 muertos. Pero el virus está presente en al menos 13 naciones africanas y fuera del continente se ha detectado en Suecia, Pakistán y Filipinas. Ante la rápida propagación de una nueva variante, la OMS declaró una emergencia internacional el 14 de agosto. Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo, que aún no cuentan con un tratamiento efectivo contra el virus, han dicho que iniciarán la campaña de vacunación con los trabajadores de salud, luego con personas que han estado en contacto con los contagiados y grupos vulnerables como niños y adultos mayores. Un turista tuvo que ser rescatado por bomberos en la famosa Torre de Pisa, en Italia. El hombre de 45 años, originario de Sri Lanka, sufrió un infarto mientras ascendía. Equipos de emergencia elevaron una escalera hasta el 6º nivel para extraerlo de manera segura. Fue llevado a un hospital de emergencia ante la mirada de centenares de personas que paseaban por la Plaza del Duomo. Y la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París, murió en un hospital de Kenia, al que ingresó después de haber sido rociada con gasolina y prendida a fuego por su novio. Ocurrió el pasado domingo en el oeste de Kenia. La atleta de 33 años regresaba de la iglesia con sus hijos cuando el hombre la atacó. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. El atacante también resultó lesionado y permanece en cuidados intensivos. El presidente del Consejo Directivo del IES informó sobre algunos temas de relevancia para afiliados y jubilados. Entre estos, el sistema para agendar citas y cómo van a evacuar las cirugías represadas en la seguridad social. Carla Delgado con el resumen de las acciones planteadas por la institución. Las soluciones a los problemas de la salud pública no son tan rápidas como incluso Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, esperaba. Esta mañana, en diálogo con la prensa, retomó el caso de las cirugías represadas en los hospitales de la red. Son 12.491 operaciones. Y para descongestionar, dijo que desde el 14 de septiembre las volverán a programar los fines de semana. Como nos dio buen resultado, en la segunda fase empiezan 7 hospitales más. Es decir, el promedio de 900 cirugías por fin de semana posiblemente se duplique a partir del 14 de septiembre. El objetivo es reducir la lista de espera en un 10% cada mes.
Sobre el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales, una demanda que no ha logrado resolver, Peña reconoció que las casas de salud están abastecidas en un 64% de insumos y que en medicamentos llegan al 70%, pero esto no en todas las unidades. Tenemos un plan de abastecimiento de medicamentos para la distribución de los establecimientos que mantienen disponibilidad mayor a 10 meses y aquellos que están con menor disponibilidad. La meta es un abastecimiento superior al 80% de medicamentos y dispositivos en todos los hospitales. Excepcionalmente, en medicamentos especializados vamos a tener problemas y los vamos a resolver. Interrogado por Televistazo sobre uno de sus ofrecimientos, el agendamiento de citas utilizando la inteligencia artificial, dijo que tenía que estar listo en agosto y explicó por qué los retrasos. Desgraciadamente, nos hemos demorado por diferentes circunstancias inenarrables que incluyen resistencia interna, ¿ok? Sin embargo, el proceso ha caminado no a la velocidad que yo quisiera, pero está en pruebas hoy. Yo espero que en máximo un mes esté operativo. Pero ratificó que ese sistema brindará atención las 24 horas del día. El hecho cierto por ahora es que los pacientes tardan hasta 5 meses en algunas especialidades para ser atendidos. Para organizaciones de derechos humanos, el caso del preso de Esmeraldas con desnutrición no es aislado. Billy Navarrete señala que el nuevo régimen disciplinario aplicado en las cárceles desde enero pasado incurre en actos de tortura cometidos con el consentimiento de instituciones del Estado. Que no es un caso aislado lo que ocurre con el preso diagnosticado con desnutrición en Esmeraldas. Para Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la situación de Gustavo Gracia Torre, de 46 años, refleja la deficiencia del suministro de alimentos y la restricción de atención médica en las prisiones, a raíz de la aplicación de un régimen disciplinario cuando el pasado 9 de enero el gobierno de Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno en el país. Un régimen para la población carcelaria que restringe los alimentos, que restringe la atención médica como castigo. Y esto por régimen carcelario, como política. Como política. ¿Pero eso equivale a una tortura? Absolutamente. El activista señala que luego de 11 años tras una acción judicial, ingresaron a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y evidenciaron el estado de salud y físico de casi 7,000 presos. Un pabellón 7, de solamente enfermos de tuberculosis, que en este periodo de sección se elevó tremendamente, como en ningún otro periodo. 400 personas ahí, de las que se reconoce. Además, confirma que los militares deciden cuándo un recluso come o no, pues según Navarrete, en la penitenciaría vio que ellos entregan las raciones. Y eventualmente también no se logra alimentar a todos porque luego a las 10 de la mañana tienen que regresar. Y luego vuelven a salir a las 2:30. Para el vocero del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hay funcionarios de alto nivel que tienen un interés político y electoral de no darle importancia a este problema. Desde hace 5 días, Televistazo solicitó información por el caso del preso de Esmeraldas y lo que ocurre en otros centros. Dijeron que no tienen una respuesta. La extracción de los archivos de la computadora de Jorge Glass revela cómo consiguió anular pruebas del caso Odebrecht en Brasil y que buscaba hacer lobby en la Corte Nacional de Justicia para conseguir una rebaja en el caso Sobornos. Fabiola Santana sigue pendiente de este caso y tiene más detalles. En los archivos extraídos de la computadora de Jorge Glass, que son parte del expediente del caso Plaga, hay escritos que revelan cómo él buscaba librarse de las sentencias en su contra. Uno de ellos se denomina Memoria para Jorge, enero 2023. Se desconoce el destinatario, pero Glass menciona que conversó con un supuesto asesor del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y otro que se identificó como yerno de Juan José Morillo. Ellos proponen liderar el lobby con los jueces respectivos para lograr una rebaja de la sentencia en casación que me permita salir inmediatamente. De hecho, me aseguran que dicha expectativa tiene alta probabilidad y que los jueces están dispuestos a ello.
Se refiere a la sentencia de 8 años por el caso Sobornos que también condenó a Rafael Correa. Se lamentaba pues eso significaba ratificar su condena y no lograr su inocencia vía nulidad. Les he insistido en buscar la prescripción o nulidad porque eso incluye al jefe en dicha solución. En cambio, la rebaja y libertad inmediata solo me beneficia a mí. Iban a preparar una justificación para que los 35 meses de prisión cumplidos hasta esa fecha se conviertan en el 60 o 100% de la pena total. Otro documento detalla que Jorge Glass debía pagar $50,000 a un abogado en Brasil para gestionar la anulación de las pruebas usadas en su contra en el caso Odebrecht. El documento se llama Proceso Jorge Glass en Brasil, abril 2023, y es una carta de Sonia Vera, parte de la defensa internacional de Glass. Ella le explica que en 2021 el tribunal invalidó las pruebas contra el expresidente Ignacio Lula da Silva, referente a la cooperación de Odebrecht, y que esa nulidad podía extenderse a Glass. Menciona a Rodrigo Tacla, cerebro financiero de la trama de corrupción de Odebrecht y la contratación de su defensa en Brasil. Rodrigo propuso costear el abogado suyo en Brasil. Al ser consultado, el presidente se negó y dijo que quería que nos cobren honorarios. No menciona a qué presidente se refiere, pero detalla que el abogado a contratar era Leandro Ponzo. Cobraba $120,000, pero se bajó a $50,000. Explica cómo será distribuido el valor y detalles de la estrategia, que finalmente tuvo éxito en agosto de 2023. Brasil anuló esas pruebas. En la computadora de Glass también se hallaron declaraciones juramentadas de su hermano Heriberto y su madre Norma, en las que garantizan vivienda para el ex vicepresidente que estaba tras su libertad. Los chats de la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, detenida en España, fueron extraídos de dispositivos electrónicos. El peritaje ahora es público en el caso Purga y devela cómo operaba con Pablo Muentes para respaldar a Wilman Terán. Jacqueline Rodas con más información de este caso. Los chats de Mercedes Villarreal ingresaron al expediente del caso Purga y develan su papel en la red que operó en la Corte de Justicia de Guayas. Ella era directora de la Judicatura en esa provincia durante la presidencia de Wilman Terán y, según la Fiscalía, respondía al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, hoy preso. Los mensajes muestran el respaldo de Muentes a la gestión de Terán. Por ejemplo, en la puesta en escena que el entonces presidente del Consejo de la Judicatura montó el lunes 31 de julio de 2023, en medio de la demanda que presentó contra el expresidente Guillermo Lasso. Villarreal estuvo en primera fila. Pablito, me había olvidado de contarle, necesitamos enviar un grupo de personas de unos 30 a Quito a respaldar a Terán con carteles el día lunes. Fácil, lo conseguimos allá mismo. Chévere. Con respecto a los carteles, deben decir cómo la organización respalda la gestión del Dr. WT, presidente del CJ, por el cambio en la administración de la justicia. Otro que diga el gobierno cumpla con la transferencia del presupuesto para el CJ. Basta de abandonar las obligaciones. Muentes ordenó a Villarreal que elimine los expedientes disciplinarios que tenía Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Guayas y también presa, de acuerdo a los cargos fiscales. Al respecto, también hay chats. Amiga, en reunión, en gobernación. Amiga, solo quería que sepas que lo tuyo ya lo archivan hoy, que jamás he estado en contra tuya. Era para pasar el debido proceso. Yo entiendo. Mercedes Villarreal atendía igualmente favores de políticos para colocar personal en la función judicial de Guayas. Reenvía a la coordinadora de talento humano Jacqueline Domínguez, otra procesada, este mensaje que alguien le mandó. Maestro, quiero que el abogado magíster Galo Fernando Vázquez Noblecilla se le dé el nombramiento de secretario y se lo traiga a Guayaquil. Y luego escribe: Jackie, hay que traer a este a Guayaquil. Es un pedido político. Otro día le dispone: ingresar esta persona. Es de la presidencia. ¿Tercer año de Derecho? ¿Cursando o terminado? Depende de eso el cargo. Mañana la llamamos. Otro chat intercambia con María Belén Yepes, a quien identifica en el contacto como parte del despacho del entonces vocal de la Judicatura, Juan José Morillo. Pásame el nombre del chico. Juan José Ramírez. Dígale al doctor que ya dispuse. El lunes está listo y el otro caso ya está hablado. Mercedes Villarreal estaba prófuga. El 30 de julio fue detenida en España y al momento se realiza su trámite de extradición. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia por violencia política de género que presentó la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El 20 de septiembre próximo habrá una audiencia oral única. Luisa María Heredia con el informe.
La denuncia por violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está en trámite. El Tribunal Contencioso Electoral la admitió el martes. Álvarez tiene 5 días de plazo para contestar la denuncia. Deberá presentar pruebas de descargo. La audiencia oral única, que es el siguiente paso, está prevista para el 20 de septiembre. La acusación fue interpuesta por la legisladora oficialista Lucía Jaramillo, quien a mediados de julio anunció la creación de un frente parlamentario de lucha contra el tráfico de combustibles. Con infografía en mano explicó cómo supuestamente operaba la red de contrabando que involucra empresas familiares de Álvarez, según el gobierno. En consecuencia, el asambleísta aseguró haber recibido insultos y términos denigrantes de parte del alcalde, razón por la que presentó la denuncia. Álvarez guarda silencio. Ni en sus enlaces radiales semanales, ni en las sesiones de consejo, ni en las actividades de agenda que cumple diariamente hace alusión al tema. Jaramillo, en cambio, se ratifica en lo dicho. Este miércoles estuvo presente en la sesión de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, en que debían comparecer varias autoridades para hablar sobre las diferentes alertas que ha detectado el gobierno sobre el tráfico de combustibles en el país, pero la sesión no pudo realizarse por falta de quórum. Se está investigando a Coperesa, que es la empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. También han saltado otros casos más que se han presentado en los despachos de mis compañeros. La Fiscalía General, por su parte, lleva a cabo una investigación del caso, denominado AAA, que surgió a raíz de la denuncia hecha por el gobierno. Luego de los allanamientos a la gasolinera de los hermanos Álvarez, que es mencionada en la trama, no se ha informado sobre otras diligencias, tampoco sobre los avances del caso. La información es reservada. El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó a Nueva York como parte de una agenda que incluye también Toronto, Canadá. Patricio Díaz informa quiénes acompañarán al mandatario en sus actividades oficiales. El presidente de la República, Daniel Noboa, empezó este jueves una gira por Estados Unidos y Canadá. Viajó a Nueva York para cumplir una agenda oficial hasta el 8 de septiembre. La presidencia no informó las actividades que cumplirá. A esa ciudad lo acompañan la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gilibert, y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira. Del 9 al 11, el mandatario irá a Toronto, en Canadá. En la comitiva estará también el secretario Neira, y se unen el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, el ministro de Energía, Antonio González, y el gerente de CNT, Roberto Curry. La presidencia tampoco ha dado a conocer los motivos de esta visita. En marzo, el presidente Noboa ya estuvo en esa ciudad y tuvo reuniones para buscar inversión especialmente en el sector minero. Viajan también 3 militares como comitiva de apoyo y seguridad. Con el mandatario ha realizado 13 viajes internacionales. El gobierno vuelve por sus fueros. El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que las mafias tienen representantes en la Asamblea Nacional y llamó a la ciudadanía a dotar al próximo gobierno de un bloque legislativo fuerte para que pueda avanzar con mayor rapidez en la ejecución de sus planes. Informa Lenín Artieda. El presidente de la República está en modo electoral, no de frente porque la campaña aún no empieza, pero en las cortas intervenciones que acompañan sus recorridos se deslizan mensajes que en el contexto que vive el país se resignifican. El jefe de Estado tiene entre ceja y ceja voltear electoralmente a su favor la provincia de Manabí, que es eminentemente correísta. El mismo Noboa lleva personalmente el conteo de las veces que ha visitado Manabí, 16 veces en 40 semanas de gobierno. Quiere romper con la dinámica de los últimos años. Es su particular apuesta. Manabí es de los manabitas. Manabí no es de ningún grupo delictivo, ni tampoco de ningún partido que tiene una fachada de social, pero un corazón de terror. Daniel Noboa además vuelve a elevar el tono de la disputa que ha mantenido su gobierno con la Asamblea, pero ya no lo hace a través de interlocutores. Es el mismo quien, consistente con su estilo, sin dar nombres, acusa e imputa delitos en la intención de consolidar al legislativo como el contradictor de su gestión. Parte de las mafias están en las calles, en los barrios pues más difíciles, otros están sentados en curules, en Quito, en la Asamblea Nacional. El presidente todavía respeta los códigos y camina por el filo de la cornisa. No llama abiertamente a que voten por sus candidatos a asambleístas, pero insinúa la necesidad de que así sea. Un presidente sin una asamblea a favor, la verdad que avanza, pero avanza lento. Un presidente con una asamblea en la cual ustedes puedan elegir a las mejores figuras y que trabajen de la mano con un presidente, eso hace un cambio real en un país.
Son los giros que acompañan a los discursos de un presidente que pronto volverá a estar junto a 15 aspirantes más en la arena de la campaña electoral. Por ahora, sutiles, evidenciando que se trata de cuidar las formas. Denuncian que una rata mordió a la familiar de una paciente mientras estaba hospitalizada en el Teodoro Maldonado Carbo del IES, en el sur de Guayaquil. Un equipo de Televistazo recorrió esa casa de salud para constatar cómo intervienen las autoridades. Bessie Granja con el informe. Que me dice si es, yo le digo si es y yo la vi. El caso se conoció en redes sociales. El familiar de una paciente hospitalizada en el Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil denunció cómo una rata ingresó a una habitación y la mordió. No fue la única queja. Mostró las condiciones del baño de esa área como puertas destruidas y con óxido. El gerente del Hospital Franklin Encalada, quien desde hace 2 meses asumió la administración de esta casa de salud, confirmó a Televistazo que el caso se registró este miércoles 4 de septiembre. Empezamos a intervenir en las habitaciones integralmente, buscando que no existan más presencia de este tipo de animales, ¿no? Justamente el día de ayer y hoy estamos trabajando en el 3er piso. Algo que este noticiero constató durante un recorrido. Incluso trabajadores han colocado trampas para eliminar a los roedores en los exteriores de las ventanas de las habitaciones, ubicadas en el 3er piso. Pero no fue el único problema registrado este miércoles. También hubo una fuga de agua que inundó la unidad de cuidados intensivos. Familiares se quejaron por los daños entumbados. Y inmediatamente empezamos a trabajar el día de hoy, y la imagen que usted también presenta es una imagen de un agujero. Ese agujero lo hicimos nosotros justamente para encontrar la fuga de agua donde estaba, y en este momento ya está reparado y la sala está habilitada completamente. Pacientes, al ver las cámaras de Televistazo, denunciaron la falta de insumos. Desde agujas, desde hilos de sutura, desde una manguera, me mandaron a comprar hasta la llave de 3 vías. La autoridad reconoció el déficit y aseguró que abastecer al hospital es su prioridad, así como darle agilidad a las 300 cirugías y 3.000 citas médicas represadas, según él, por la falta de ejecución presupuestaria de la anterior administración. Sequía, el campo en alerta. El sector ganadero también sufre las consecuencias de la sequía. En Cotopaxi, las vacas deambulan entre la tierra seca en busca de comida en Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquicilí. La producción de leche incluso se redujo 40%. Patricio Viera con la situación en esa provincia y también en Azuay. Los pastizales de Cotopaxi llevan la marca de la sequía. Donde antes se extendían praderas verdes, ahora se despliega un manto de pastos secos y quebradizos. La falta de lluvias durante 4 meses no solo ha agrietado la tierra, también ha puesto en jaque a la ganadería, pilar esencial de la economía en Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquicilí, donde hay unos 360 pequeños ganaderos. En la parroquia 11 de noviembre, al occidente de Latacunga, la sequía arrasó con 180 hectáreas de alfalfa y vicia, que alimentaban al ganado de 85 familias que viven de la producción lechera. Las vacas lucen flacas, con las costillas marcadas, y se alimentan apenas de hojas secas de maíz. Si antes daba la vaquita 8 litros, hoy estaría dando menos de 4. Porque no hay que dar de comer. A la falta de alimento se suma otro problema en la comunidad de Alpamalac de Pujilí. Los riachuelos están secos y no hay agua para los animales, que deben soportar un sol implacable. En Cotopaxi al menos 850 hectáreas de pastizales se han secado. La sequía también dibuja cicatrices en la mayor zona ganadera de Azuay, la parroquia Tarqui al sur de Cuenca. Gran parte de las 150.000 hectáreas de pastizales lucen secas y los 1.200 ganaderos que solían producir unos 250.000 litros de leche al día ahora enfrentan una reducción del 40%.
Las bajas temperaturas, entre 3 y 5 grados, también están quemando el pasto, congelándolo y secando sus proteínas. En la comunidad Fares, ganaderos como Washington Hernández, propietario de 80 vacas, han visto cómo su producción de leche bajó de 400 a 250 litros diarios. Nos estamos ayudando lo que es con silo de maíz, nos estamos ayudando con lo que es un poco de alfalfa, obviamente el sobrealimento y las sales minerales a los animales para que no se nos lleguen a enfermar. Pero obviamente con eso duplicamos el costo de la producción. En el sector Victoria del Portete, el río Tarqui, que antes alcanzaba el metro de profundidad, ahora no supera los 5 centímetros. El pasto se ha marchitado y los 280 ganaderos del área solo pueden alimentar a sus vacas con restos triturados de plantas de maíz. La renovación del pasto quemado toma al menos 2 meses. 100.000 hectáreas de manglar se han perdido en Ecuador en los últimos 50 años. Guayas y Esmeraldas son las provincias más afectadas. Por esta razón, desde la Academia, con fondos internacionales, ya se ha iniciado un proyecto de restauración. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. En 1969, Ecuador tenía 203.000 hectáreas de manglar. Desde entonces, la deforestación, la expansión de la industria acuícola y el crecimiento de las ciudades en esas zonas han traído severas consecuencias. Se han perdido 100.000 hectáreas en el país, incluyendo las áreas salinas, que son la parte alta del manglar. Así lo recoge la consultoría sobre manglares, realizada en 18 meses por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 4 provincias son las más afectadas. Guayas ha perdido 50.000 hectáreas, la mitad del total. Le sigue Esmeraldas con 21.000, El Oro con 20.000 y Manabí con 9.000. Los comuneros en la provincia verde son testigos de la deforestación. Ha cambiado mucho desde el 1990, que llegó el boom camaronero, fue los que llegaron destruyendo nuestros manglares. En Guayaquil, además de lo que han causado las camaroneras y el urbanismo, se suma el uso del manglar para plantar otras especies que destruyen el ecosistema. Las palmeras ornamentales, como la palma real de Cuba y la palma de Miami, están destruyendo los manglares de la isla Santay. La consultoría de manglares se realizó con fondos otorgados por Noruega y Alemania. Además de levantar información, se ejecuta un plan de reforestación con los comuneros de cada provincia y hasta ahora se han restaurado 560 hectáreas. 160 hemos restaurado en Esmeraldas, 48 en la Isla del Amor en Manabí, Cojimíes, 22 hectáreas en el Cantón San Vicente en Isla Corazón, 123 hectáreas aquí en Guayas. Para esto se han hecho viveros en tierra y en agua, además de canales para restablecer el riego. Sin embargo, aún está muy lejos de las 100.000 hectáreas perdidas, de ahí que se debe atacar los problemas principales y se plantean propuestas. Se devuelvan al menos una franja mínima de 500 metros de manglar del borde, porque hay muchas camaroneras que llegan hasta el borde. Los investigadores señalan que la conservación del manglar es relevante, no solo porque alberga una gran cantidad de especies, sino porque es un recurso natural que reduce los riesgos de inundación. Cifras de abandono escolar y pérdidas de año en la Sierra y Amazonía preocupan a colectivos ciudadanos. La Unión Nacional de Educadores advierte que durante el último periodo, al menos 55.000 alumnos abandonaron las aulas. Carla Delgado explica las razones en el siguiente reportaje. Aunque 1.7 millones de estudiantes retornaron a las aulas el lunes en la Sierra y Amazonía, la sombra del abandono escolar y la pérdida de año arrojó nuevamente cifras rojas según la Unión Nacional de Educadores. En estas regiones, 55.000 alumnos abandonaron los estudios en el periodo 2023-2024. Milton Luna, representante de Contrato Social por la Educación, explica cuáles son las causas. Es decir, está la situación de desempleo, situación de desesperación de los hogares. Se suma la migración, sobre todo en provincias de la Sierra Central con aulas cada vez con menos alumnos. La inseguridad es otra causa. Hay esta estrategia de las mafias de reclutamiento de los chicos que están precisamente viviendo en condiciones deplorables, ¿no? También inquieta el número de estudiantes que perdieron el año el periodo escolar anterior. La UNA estima que son más de 20.000. Cabe señalar que una buena cantidad de estudiantes que no fueron promovidos
no regresaron a las aulas. Y ese no retorno es lo que precisamente no le permite al Estado tener datos consolidados, datos oficiales de la crisis educativa. Creen que el modelo educativo debe dar un giro. Televistazo solicitó una entrevista sobre estos temas al Ministerio de Educación y respondieron que están levantando la información. Este jueves se paralizó la refinería de Esmeraldas por problemas técnicos. Petroecuador comunicó que la reparación de la planta de refinación más grande del país tardará 65 días. Paul Romero puntualiza las fallas que se sigue registrando. La refinería de Esmeraldas, la más grande del país, dejó de funcionar este jueves por una falla en la unidad de procesamiento de petróleo, que es el corazón de la refinería. La reparación tardará 65 días, tiempo en el cual los técnicos prevén hacer un mantenimiento integral de esa unidad que está pendiente desde hace 15 años. Estuvo programada para octubre próximo, según Petroecuador, pero el plan se adelantó por sus daños que obligan a suspender la refinación de crudo. La paralización de la refinería ocurre en un momento crítico por la necesidad de combustible para la generación termoeléctrica, ante el estiaje que afecta a la producción de las centrales hidroeléctricas de la cuenca amazónica. La planta tiene 46 años, tiene 2 unidades de procesamiento y cada una debe parar una vez al año para un mantenimiento mayor. Esto no ha ocurrido. La refinería de Esmeraldas puede procesar 110.000 barriles diarios de petróleo, pero ante los constantes problemas técnicos, su capacidad se redujo a un promedio de 50.000 barriles por día. El plan de Petroecuador para recuperar la refinería contempla 2 etapas. La primera, mejorar la infraestructura instalada. La segunda, adquirir una tercera unidad de refinación de alta conversión para producir combustible con estándares internacionales y con la participación de empresas extranjeras. Petroecuador no informó el monto de inversión. En su comunicado garantiza el abastecimiento normal de derivados a todos los sectores, en particular el eléctrico. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, alerta de altas temperaturas diurnas y probables incendios. Para mañana se pronostica en la región Sierra una temperatura mínima de 24 grados, una máxima de 26 grados y un índice de radiación entre 7 y 11. En la costa, el INAMI ha pronosticado una temperatura mínima de 30 grados centígrados, una máxima de 32 grados y se prevé una radiación entre 6 y 8. Por eso recomendamos minimizar la actividad al aire libre y utilizar protección adicional ante las variaciones climáticas. Fanático del fútbol y la selección de Ecuador, no querrás perderte ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Puedes encontrar paso a paso cómo acceder a la transmisión en vivo. Solo debes de escanear el siguiente código QR que ya aparece en pantalla y puedes ingresar para vivir la gran fiesta del fútbol. En Quito, un musical que cuenta una historia de amor y tragedia y obras teatrales en Guayaquil forman parte de las actividades culturales para estos días. Bueno, varias son gratuitas y participarán más de 40 artistas en escena. Los detalles de estos eventos en el siguiente informe de Luis Alfredo Zúñiga. En el Teatro Sucre de Quito se presenta una obra ambientada en Egipto. Lleva el nombre de Amir y Leila, el beso de dos mundos. En esta se relata mediante la música y la danza árabe una historia de amor y tragedia. Participan 40 artistas con más de 140 trajes traídos desde Egipto, donde se hicieron estudios para llevar a cabo esta producción, creada por las artistas Damiana Libay y Susana Guevara. La función se realizará este sábado 7 de septiembre a las 7:30 de la noche. En Casa Julián del Parque Histórico en San Borondón se lleva a cabo la obra Embarazados. Los actores Juan Carlos Román y Adrián Peraza protagonizan esta comedia en la que se cuentan los desafíos durante el embarazo, mostrando al público una historia fresca y llena de humor. Yo sé que tú eres una persona razonable y civilizada. La función es a las 8 de la noche. Esta y otras actividades artísticas forman parte del Park Fest, al que el público puede asistir de manera gratuita. La agrupación Pan y Guineo llevará a cabo este sábado un show circense.
a las 2:30 de la tarde en el Parque San Blas de Cuenca, mientras a las 5:30 de la tarde el colectivo artístico Barojo presentará su ruta de leyendas, en la que contarán historias típicas y curiosas de Cuenca. Del patas de chivo de Don Sata. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Eduardo León, de la Unidad Ambiental del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para hablar sobre la racha de incendios que vive el país. Además, Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, para analizar el Congreso Eucarístico Internacional del que Ecuador es sede. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.